Éramos una familia muy unida, una familia donde nuestros padres nos inculcaron muchísimo el amor, la unidad, viajar juntos, compartir juntos. Wow. Hasta que a los 17 años de edad se nos derrumbó toda esa estructura de familia, de amor, cuando nos enteramos que mi padre tenía otra familia. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, yo soy Josué y bienvenidos a otro episodio de Sal y Luz. Y el día de hoy no está conmigo el pastor Víctor Velázquez, pero tengo a otro amigo que está aquí el día de hoy. Y de hecho lo he traído, número uno, para que le puedan escuchar su testimonio, lo que él tenga para ofrecer, pero también su dejo, su acento, la forma en que habla. Y pues tengo a mi buen amigo el pastor Facundo Martínez de Buenos Aires, Argentina. Pastor, ¿cómo estás? Hola, Pastor Josué. Una bendición poder estar aquí con todos ustedes. Espero poder ser de bendición como el pastor lo es para mí. Mi nombre es Facundo Martínez, Argentina, Buenos Aires. Estoy pastoreando la iglesia Bautista Libertad en Cava. Ahí está, qué bendición. Yo le quiero imitar, pero yo sé que no me saldría, entonces no me atrevo a hacerlo acá en cámara, pero apenas se apague la cámara le voy a estar imitando y pues a lo mejor si me sale bien le lanzamos un videito ahí, pero el pastor está aquí en estudio, de hecho va a estar grabando contenido toda esta semana y vamos a empezar un canal que será Sal y Luz Argentina. Y pues queriendo alcanzar a las almas por ahí y será de mucha bendición. Pero antes de conocerlo, antes de hablar con él, les digo de que nos pueden seguir, de que pueden suscribirse y seguirnos en todos los canales y digitales, pues bien sea Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Estamos como audio en Spotify, estamos en YouTube Podcast, estamos en Apple Podcast, pues donde sea que usted encuentre ahí pues su contenido, su material, ahí estamos. Y a que puedas también compartir este episodio con otras personas. Yo sé que será de bendición y yo sé que el Señor lo va a usar tanto en mi vida como en la tuya y será de mucha bendición. Que lo puedas compartir, que puedas dejar tus comentarios y que puedas igual pues hacer que eso llegue a más personas. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y pues queremos conocerlo un poquito. Cuéntanos un poquito de tu trasfondo, de tu testimonio. Si naciste en un hogar cristiano, ¿cómo es que conociste al Señor? Cuéntanos un poquito de tu testimonio. Bueno, Pastor Josué, no nací en un hogar cristiano. Toda mi familia era inconversa. La componíamos 6 personas, mis padres y 4 hermanos. Wow. Yo soy el tercero de 4. Éramos una familia muy unida, una familia donde nuestros padres nos inculcaron muchísimo el amor, la unidad, viajar juntos, compartir juntos. Wow. Hasta que a los 17 años de edad se nos derrumbó toda esa estructura de familia, de amor, cuando nos enteramos que mi padre tenía otra familia. Wow. Eso nos cayó como un balde de agua fría, nos dañó muchísimo. Wow. Entendiendo que mi padre tampoco conocía al Señor, eso llevó a que tanto yo como mis hermanos comenzáramos a volcarnos en el alcohol, la noche, las mujeres, el cigarrillo, las fiestas. Yo comencé a estudiar educación física y guardavida y eran peñas donde jueves, viernes, sábado y domingo eran fiestas nocturnas. Wow. Para poder despejar mi mente y ahogar todas aquellas tristezas con alcohol y la noche, lo que pudiera hacerme olvidar un poco. Wow. Y lo mismo hicieron mis hermanos. Wow. Mi mamá, por otro lado, en medio de toda esa angustia que estaba enfrentando, ella comenzó a tratar de buscar a Dios de una manera incorrecta y comenzó a buscarlo por medio del Reiki, la metafísica, Wow. el péndulo. Era algo tremendo porque nosotros podíamos ver con nuestros propios ojos cómo mi madre utilizaba todos aquellos elementos y cómo le respondían. Tal es así que mi mamá se enteró del engaño a través también por medio de esos métodos. Es algo impresionante. Pero eso llevó a que cada vez más la situación entre mis padres se agravara más. Y wow. O sea, seguían juntos.
Seguían juntos. Mi madre tuvo a bien el continuar por bien de la familia, mantenerse juntos, pero tratando de buscar algo que sanara su alma, se metió por un camino equivocado, bastante oscuro. Y tan oscuro era que el hogar se oscureció mucho. Wow. Lo que antes era un hogar de amor, de unión, ya no lo era. Se había perdido todo eso. Tal es así, mi padre, comisario, policía en Argentina, temíamos que en algún momento pudiera llegar a pasar algo. Las discusiones eran cada vez más grandes. Wow. Hasta que optaron por separarse. Mi madre se fue a vivir para otro lado. Y en ese tiempo, un muchacho que se llama Joaquín, un jovencito, le habló a mi hermano mayor, Matías, y lo invitó a la iglesia. Él comenzó a ir a la iglesia, escuchó el mensaje del Evangelio, y por la gracia del Señor, mi hermano se convierte a Cristo. Wow. Wow. Desde ese momento todo cambió. Wow. Mi hermano empezó a venir transformado a casa diciendo, leamos la Biblia, vamos a leer la Biblia. Pero, ¿qué es esto? ¿Nos venís con la Biblia ahora? Conociéndolo, mi hermano mujeriego, en la noche, las fiestas, y ahora con Dios. No lo podíamos entender, y él nos decía, yo tampoco entiendo nada de la Biblia, no conozco nada, pero sé que nos puede ayudar a todos. Wow. Mis padres estaban, que no entendían. ¿Qué te están lavando la cabeza en la iglesia? ¿Qué te están metiendo? ¿Qué te están dando que ahora venís con todas estas nuevas ideas? Entonces mis padres comenzaron a ir a la iglesia para ver qué era lo que le estaban enseñando. Wow. O sea, más para protegerlo a él. Sí, y sucedió que en medio de eso, al ir 1, 2, 3 veces, mis padres le entregan sus vidas a Cristo. Wow. Algo impresionante. Al tiempito, mis padres comenzaron a decirnos a nosotros, Facu, vení a la iglesia. A mi hermano Nicolás, a mi hermana Paula, vengan a la iglesia. Wow. Ninguno, estábamos en nuestro mundo, en la noche, con nuestros amigos, y comenzó a ir mi hermano menor, Nicolás. Él comenzó a ir, pero dijo, yo no quiero cambiar nada. Wow. Yo voy a ir, voy a escuchar, pero no quiero dejar de hacer lo que hago. No tenés que dejar de hacer nada. Vení a la iglesia nada más, escuchá la palabra de Dios. Mi hermano fue, se convierte a Cristo, le entrega su vida a Jesucristo. Al tiempo mi hermana empieza a ir y también conoce al Señor. Y a lo último, ahí estaba la ovejita negra de la familia, mis padres me insistían, por favor, vení a la iglesia. En aquel tiempo yo usaba pelo largo, usaba lleno de aritos en las orejas, en la ceja, y le pedí a mi primo que me acompañara en aquel tiempo. Le digo, acompáñame, que mis padres me están pidiendo de ir. Fuimos con mi primo, nos sentamos allí en la iglesia, y cuando escuchamos el mensaje, el pastor había predicado el Evangelio. No se puede entrar al cielo por oro, con plata. Es necesaria la sangre preciosa de Cristo. Wow. Y, salimos de ahí y le digo a mi primo, estuvo buenísimo. Y él me dice, estuvo bárbaro. Parecía como que el pastor nos conocía y que nos hablaba a nosotros. Alguien le dijo algo de nosotros. Claro. ¿Quién le avisó de que veníamos? Claro, el mensaje era directo para nosotros. Wow. Y le digo, estaría bueno que volvamos otra vez. Él me miró y me dijo, me gustó, pero no quiero cambiar. Wow. Él había entendido algo del mensaje. Con el tiempo, 2 o 3 domingos más, yo seguí en la noche saliendo, pero cada tanto empecé a ir a la iglesia. Hasta que un domingo en la mañana comprendí el amor de Cristo para mi vida. Comprendí cuál era mi condición. Comprendí a dónde me estaba yendo, que me iba al infierno por mis pecados. Y en ese momento le entregué mi vida a Jesucristo. Le pedí que me salvara, que sea el Señor de mi vida. Y desde aquel momento todo comenzó a cambiar. En mi vida, en mi familia, mis padres hoy están juntos. Qué bendición. Permanecen juntos, están sirviendo al Señor en la iglesia. Y tal es así que
a los 2 años prácticamente de ser creyentes, tanto yo como mis hermanos teníamos una carga demasiado grande en nuestro corazón por predicar el evangelio, por alcanzar a las almas perdidas. En mi corazón era, la gente se está yendo al infierno y no saben que se están yendo allá. Era necesario prepararme, era necesario capacitarme para poder compartir el mensaje del evangelio, para alcanzar a otras almas. Y hoy, por la gracia de Dios, mi hermano mayor, que es Matías, él está pastoreando, está como pastor en Neuquén, en la provincia de Neuquén, Argentina. Mi hermano Nicolás, como pastor también en Monte Grande, Buenos Aires. Y el Señor me puso a mí como pastor ahí en Buenos Aires, capital. Y mi hermana se ha casado con un hermano que también se ha preparado para el pastorado. Así que sirviendo todos en el ministerio. Y eso es solamente la gracia de Dios. Sí. En tan solamente 6 meses, Dios hizo algo que era imposible para el hombre, pero posible para él. Y había, qué bendición. Había ahí en la historia pues algún... O sea, en tu historia, o sea, llegas a los pies del Señor, pues te conviertes a Él, pues, o sea, Dios te salva. ¿A los cuántos años fue que el Señor te salvó? Tenía 21 años de edad. 21 años. 21 años. Y de ahí, pues, había un momento, si bien hablas de la carga que tenías, pero había un momento donde, pues, sentías que Dios te estaba llamando a pastorear, a servirle, pues, más, o nada más con esta carga que seguía, y pues, una carga de la cual uno no se puede deshacer. Y, pues, de eso, o sea, ¿qué es lo que te guió a prepararte, a estudiar, a alistarte para el ministerio? ¿Había un momento donde sentiste que el Señor te había llamado o nada más esa carga que no te dejaba? Sí. Cuando me convertí a Cristo en la iglesia, una iglesia bautista en Rosario, la pastorea hasta hoy en día el pastor Gastón Caseros, un buen pastor, y él tenía un corazón tan grande para el Señor, un servicio al Señor, que eso nos motivaba a nosotros a querer estar involucrados en la obra del Señor. Y replicábamos prácticamente lo mismo que Él. Él nos involucraba dentro de la obra y lo escuchaba predicar, lo escuchaba a la hora de decir versículos y eso iba entrando en mi corazón, la necesidad de tener que aprender la palabra para compartirla. Y mientras nos íbamos discipulando en el proceso, creo que el Señor cada vez iba poniendo más grande esa carga en mi corazón. Tal fue así que no me veía haciendo otra cosa, dedicando mi vida a otra cosa que no sea predicar su palabra y ocuparme de cuidar a su pueblo. Amén, qué bendición. Creo que fue Spurgeon que dijo, si un pastor puede hacer cualquier otra cosa, no es apto para pastorear. Y es cierto, pues conozco a pues, varios pastores que me han dicho lo mismo. Si no fuera pastor, no sé qué haría. Y no por un sentido de ser incapaces de hacer otra cosa, sino que, o sea, cuando el Señor pone esta carga, este deseo en el corazón de uno, pues uno no puede deshacerse de ese deseo y qué gran bendición. Sí. Creo que uno sería infeliz no haciendo lo que el Señor ha puesto en el corazón. A pesar de que uno no quiera en sí, no sea el anhelo, o sea, no sea el deseo de uno hacerlo. Porque el pastorear va en contra de mi persona. Siempre fui, por ejemplo, una persona demasiado introvertida. Una persona que no me gustaba exponerme delante de la gente. Yo tenía que rendir en la escuela, dar una lección, dar una enseñanza frente a toda la clase. Era decirle a la profesora, póngame un 1, un 0, pero no voy a pasar al frente, no me voy a exponer delante de la gente. Y eso lo hice siempre. Pero cuando Cristo me salvó, era el deseo tan grande de predicar su palabra que aún estaba dispuesto a exponerme a lo que era en contra de mi persona por hacer lo que el Señor quería. Así Tremendo. que creo que es algo que aún si no lo hago, sería una persona infeliz. Sí. ¿Y ahí te preparaste en la misma iglesia? Pues ¿había algún seminario, había algún instituto? ¿O cómo es que te preparaste para
poder pastorear o pues nada más sirviendo en la iglesia del Señor, tipo Hechos 13, que vemos a hombres sirviendo en la iglesia? ¿Cómo fue tu preparación? Que hablaste un poquito de eso. Bueno, ahí en la iglesia, cuando conocí al Señor, la iglesia el pastor comenzó a discipularme, a transmitirme los fundamentos, las primeras verdades, el caminar y el andar con Cristo. Pero cuando tuve el deseo de prepararme para el pastorado, había un seminario bautista que estaba en Álvarez, a unos 25 o 30 kilómetros de Rosario. Era un seminario que establecieron algunos misioneros norteamericanos que vinieron a la Argentina, y ellos compraron ahí y establecieron un seminario que fue de tremenda bendición. Los hermanos que estudiaron allí en el seminario, hoy en día están pastoreando en alguna parte, ya sea de la Argentina o fuera de la Argentina, y es para la gloria del Señor. Ha sido de tremenda bendición. Eran 2 años internados, ahí estudiando desde las 6 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Nos levantábamos, estudiábamos, venían pastores de diferentes lugares, de la provincia, sea de Buenos Aires, de Rosario o de Córdoba, de diferentes lugares de Argentina, y nos transmitían enseñanzas por 2 semanas aproximadamente. Era algo intensivo. Y después de esos 2 años teníamos otros 2 años más que eran de residencia, trabajando al lado del pastor, predicando, enseñando, haciendo diferentes labores ministeriales junto al pastor. Sí, qué bendición. Y de ahí, pues, sales del seminario, sales de esos 4 años. Y, pues, ¿cómo es que llegaste a estar ahí en la Iglesia Bautista Libertad? Pues, ¿fue de inmediato que te llamaron como pastor o cómo es que llegaste ahí? Bueno, luego de haber estudiado ahí en el seminario, yo ahí conocí a mi esposa en el seminario estudiando, que de hecho se llama Elisa. Nos conocimos ahí. Y mientras nos conocíamos en el seminario era, ¿a dónde te gustaría ir a servir? ¿Con quién te gustaría trabajar mientras nos preparamos para servir al Señor? Y en el corazón tanto de ella como en el mío estaba trabajar juntamente con un pastor, Charlie Smith, también un misionero, que él estaba acá justamente en Buenos Aires, en Capital. Y lo veíamos un hombre mayor, un hombre pero también de mucha oración, un hombre que necesitaba ayuda, que necesitaba un matrimonio joven que le diera una mano en el ministerio, y los dos estábamos orando por ir ahí. Y lo sorprendente fue que cuando nosotros vinimos a Buenos Aires para trabajar con él, ya hacía 2 años que el pastor Charlie, que había sido también profesor nuestro en el seminario, él estaba orando también por mi esposa y por mí, para que fuéramos. Así que como obra del Señor. Fue algo tremendo, algo tremendo, que confirmó que era la voluntad de Dios que nosotros estuviéramos ahí en Capital. Muchas veces llega el desánimo, a veces en el ministerio, pero estoy convencido que estoy en el lugar que el Señor quiere, porque el Señor orquestó todo y guió todo para que estemos en ese lugar, y fue algo maravilloso como el Señor nos llevó a Capital. Entonces, ¿esa es la misma iglesia donde se fueron a servir, donde ahora estás pastoreando, o es otra? Sí, nos preparamos en Rosario, en la iglesia de Gastón Caseros, y de ahí nos fuimos juntos como matrimonio con mi esposa a trabajar a Capital con el pastor Charlie Smith. Y al año aproximadamente, el pastor, al ser mayor, tenía problemas de corazón, de riñones, tenía que hacerse diálisis. Y como en Buenos Aires era un poquito difícil hacer tratamiento, decidió irse a Estados Unidos para hacerse sus tratamientos, y quedé yo como pastor ahí en Capital. Y ahora ya van a ser 7 años. Van a ser 7 años que estoy como pastor ahí. Qué bendición. Y cuéntanos un poquito de la iglesia, si hay alguien de Argentina, dónde te pueden encontrar, y pues cuéntanos un poquito del ministerio y cómo el Señor los está usando. Comenzamos, el pastor Charlie estaba ahí cuando nosotros fuimos, estaba en un departamento, un primer piso era, donde era en medio de Capital. Aquellos que conocen en Buenos Aires Capital, son todos edificios.
departamentos, no hay casas. Entonces es un mundo de gente, rodeados de facultades, medicina, odontología, facultad de economía. Y en medio de ese mundo nosotros estábamos tan solamente en un pequeño departamento. Ahí se estaba haciendo la obra de Dios. Éramos aproximadamente, cuando fui, 10 personas. Wow. Que el pastor Charlie estaba pastoreando con mucho esfuerzo, un hombre fiel, un hombre que estuvo allí aproximadamente 15 años trabajando en Capital, cuando muchos le dijeron que, ¿para qué en Capital? Wow. ¿Para qué en Capital? Mucha gente, es difícil hacer un ministerio en la capital, es muy caro estar ahí, la gente no quiere escucharte, cada uno está en su mundo, ¿para qué perder el tiempo ahí? Pero él dijo, es la voluntad del Señor que esté acá. Se quedó en Capital ministrando fielmente. Después de tantos años eran poquitos, pero permanecía. Wow. Y cuando llegué, con mi esposa comenzamos a trabajar, a hacer mucha obra evangelística ahí. Y con el tiempo la iglesia comenzó a crecer. Wow. Comenzó a crecer. Ese departamento llegó a ser 80 personas metidas dentro del departamento. Wow. Era algo tremendo. Y a pesar de que no teníamos ningún cartel, yo había hecho hacer un cartel en la parte de afuera, donde decía Iglesia Bautista con una flecha que apuntaba a nuestro departamento, al edificio. Los vecinos me lo hicieron sacar, no pueden tener un cartel. Wow. Puse unos banderines de los balcones del primer piso para que por lo menos la gente que pasara por la calle pudiera ver. Los vecinos tienen que sacar los banderines, no pueden. Puse un pequeño papelito en el timbre para que la gente al evangelizar supieran cuál era el timbre de la iglesia. No pueden tener un papelito en el timbre. Wow. Ay, Señor. Y yo necesitaba mantener una buena relación con los vecinos, porque allí teníamos la iglesia. Pero el Señor, aún así, haciendo la obra evangelística, el Señor traía gente. Wow. Y traía gente. Llegamos a ser casi 85 personas en el departamento y orando, pidiéndole al Señor que nos diera un nuevo salón. Hace un año atrás nos dio un nuevo local en microcentro de la capital, wow. Sarmiento, entre Maipú y Florida, a 3 cuadras del Obelisco. Wow. Estamos en plena capital. Es un lugar céntrico, estratégico, muy bueno. Y estamos haciendo ahora la obra ahí. La gente cada domingo va llegando, nos visitan, va creciendo de a poquito. El Señor va añadiendo a la iglesia. Y pues nosotros estamos en la capital, acá en Lima, ustedes allá en Buenos Aires. ¿Cuál ha sido, que justo hablaste un poquito de los comentarios de los demás, hablando de que acá no se puede y acá pues no, pues imposible que se levante una obra así? Y pues a veces la gente tiene esta idea de la vida en la capital de cualquier país, bien sea Perú, bien sea Argentina o otro lado. Pero ¿cuál ha sido, pues, o sea, hablas de la obra evangelística, pues háblame un poquito de cómo hacen para alcanzar a nuevos, que ya estás en un lugar, me imagino, bastante profesional, hablas de todo lo que está en tu alrededor, pero ¿cómo haces para alcanzar a esta gente profesional y a llegar a ellos y pues convencerles de su necesidad para el Señor, para la iglesia y para una vida cambiada? Porque no es que, me imagino que no es que todos estén pues de bajos recursos, ahí sin nada y diciendo pues necesito que Dios me salve de todo. Pero ¿cómo has visto la mano de Dios pues hasta salvando a personas que humanamente uno diría ellos lo tienen todo? ¿Qué necesidad tiene de Dios? ¿Cómo has ido pues alcanzando y evangelizando a ellos? Es difícil alcanzar a la gente en capital. Muy difícil. Tal es así que al ser una ciudad tan grande y llena de edificios, no hay casas, es difícil poder tener un trato con la gente. La gente está corriendo, la gente está apurada, la gente tiene muchas cosas que hacer y no quiere perder el tiempo, detenerse para escucharte lo que tenés para decirle. Entonces ha sido muy difícil eso. Por lo tanto, lo que a nosotros nos ha resultado, y creo que es el sistema que el Señor nos ha dejado en las Escrituras, que ha resultado a lo largo de todos los años, hemos procurado
transmitirle a los hermanos la importancia de que prediquen el Evangelio, Amén. que sean un testimonio vivo en donde están, que prediquen en donde están, que cada uno pueda alcanzar en el entorno en el que se rodean. Por la gracia de Dios hay varios profesionales en la iglesia, hay hermanos que son abogados, otros que ingenieros, médicos, entonces, y otras profesiones, y cada uno hemos procurado inculcarles y enseñarles que puedan ellos ser luz, transmitirle la verdad y predicar en el lugar en el que están a sus jefes, a sus compañeros, a la gente cuando tengan contacto y oportunidad que prediquen el Evangelio. Y además de eso, intentamos, a causa de que la gente no se detiene a escucharnos, pensamos, es necesario hacer algo para que escuchen. Quieran o no quieran. Claro. Escuchen o dejen de escuchar, como el Señor le dijo a Ezequiel, alza tu voz en cuello y predica. Escuchen o dejen de escuchar. Ellos tienen que escuchar el mensaje. Y compramos un parlante grande, y salimos a las peatonal, que está a una cuadra de la iglesia, vamos al obelisco, vamos a las grandes plazas, vamos a diferentes sectores y predicamos el Evangelio en altavoz por medio del parlante. Wow. En 2-3 minutos tratamos de predicar el Evangelio y luego de predicar tratamos de tener contacto con la gente que está detenida, que está sentada, o con aquellos que van caminando y se animan a detenerse a charlar. Tratamos de compartirles el Evangelio, invitarlos a la iglesia si no hay mucha oportunidad de hablar, pero tratamos de hacerlo de esa manera. Aún tratamos de ir a los trenes, a los subte, lugares donde concurre mucha gente, tratar de hacerlo. Y me gozo porque eso que comenzó con mi esposa y yo cuando comenzamos en Capital, salíamos los dos solos, porque la iglesia todavía era pequeña, no era una iglesia que salía a evangelizar. Comenzamos los dos solos, salíamos con el cochecito, con mi hijo recién nacido, que nació ahí, y salíamos a hablar con la gente. Y con el tiempo, hoy hay montones de hermanos que salen a hacerlo, y hermanos que salen por su propia cuenta, con su parlante, a predicar en el subte, a predicar en diferentes lugares. Es algo maravilloso lo que el Señor ha hecho en el corazón de los hermanos. Qué bendición, qué bendición. Y quería también, pues, qué gran bendición ese testimonio y qué gran bendición lo que están haciendo. Y pues ahí también quería consultarte porque, o sea, hablaste un poquito de estudiar en seminario. Quería conversar un poquito porque justo algo que ha estado en mi mente ya las últimas semanas, acabo de recibir una noticia de un pastor que cayó en pecado y pues un pastor que pues se descalificó del ministerio y al parecer, pues está llegando a pasar cada vez más y es algo triste del mundo que pues Satanás está buscando pues herir al pastor para que se dispersen las ovejas y pues muchas veces ha pasado. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia con esto? No necesariamente de las caídas de otros, pero ¿cómo te mantienes animado y siguiendo adelante cuando, o sea, muchas veces pues se puede esperar de un cristiano recién llegado a la iglesia de que pues vuelva a pecar o vuelva pues meterse en el mundo y pues que esté luchando con eso. Pero ¿cómo han seguido? Tú tienes 36 años, yo tengo 32 y muchas veces muchos de nuestra generación quedan decepcionados al ver a otros que por tanto tiempo predicaba algo, por tanto tiempo pues enseñaba algo, por tanto tiempo pues decía hacer algo y luego se descubre de que pues todo ha sido falso, todo ha sido pues una fachada y pues no había una base profunda ahí. ¿Cómo has seguido a pesar de ver eso en otros? Me imagino que lo habrás visto, pero ¿cómo has seguido a pesar de... ¿Cómo permaneces en el ministerio ya después de pues 7 años y pues 7 años viendo cómo Dios te está usando, pero luego ves a otro y se cae y pues ves a otro que empezó contigo y ya no está, y pues cómo sigues adelante a pesar de los malos ejemplos de otros y cómo ayudar a la gente a seguir en lo mismo? Sí, pastor. De hecho, el seminario donde estudiábamos se cerró también. Wow. Para tristeza
un lugar que había sido de tanta bendición, de preparar una fábrica, de preparar pastores y esposas de pastores, se haya cerrado por conflictos, problemas. Lamentablemente hoy ya no está. Y como el seminario, también hay muchas iglesias en Argentina que se están cerrando, que iglesias que han quedado sin pastor, lamentablemente, y es triste. Creo que fue, es y va a seguir siendo siempre una tristeza y difícil sobrellevar eso. Pero creo que la única forma de hacerlo, por lo menos lo que intento yo hacer, y creo que es lo que el Señor quiere que hagamos, es que nos aferremos a Cristo. Amén. Aferrarnos a Cristo, a su palabra, que Cristo sea nuestro centro, que el Evangelio sea nuestro centro, nuestro enfoque, saber, estar consciente quién es uno mismo, tener mi identidad en el Señor, no en otras personas, saber que para qué me llamó el Señor a mí y permanecer aferrado a Él, porque Él es fiel. El ser humano es infiel, lamentablemente, y hoy estamos en el ministerio y le ruego al Señor que me dé la gracia para permanecer en el ministerio, pero no sé lo que puede pasar el día de mañana. A mí lo que me toca para permanecer es estar confiando en Cristo, centrarme en Cristo y en el Evangelio. Y creo que hay un gran mal en las iglesias, lo llamo mal aunque es algo bueno también, porque las iglesias hay iglesias que son demasiados activistas, tienen mucho, sirven acá, allá y tienen muchos quehaceres, muchas cosas y corren de un lado a otro, miles de ministerios. Y muchas veces al tener tantos ministerios se descuida lo que es más importante, que es la intimidad con Cristo, caminar con Él. Y podemos estar en muchas cosas, pero si no estamos con Cristo, ese es el principio para que se termine nuestro ministerio. Cambiar, invertir los roles. Muchas veces nos pasa sentarnos con mi esposa y volver a mirar hacia atrás y ver en qué estamos fallando y darnos cuenta que estamos poniendo prioridad en el ministerio, somos jóvenes, estamos invirtiendo mucha fuerza en el ministerio porque queremos preparar hombres, mujeres, queremos que la iglesia crezca, pero a veces el deseo de invertir tiempo en la obra del Señor hace que uno descuide el tiempo con la familia o el tiempo personal con el Señor. Entonces es importante otra vez volver a poner los ojos en Cristo, no en el ministerio, en Cristo, Amén. Para que Él sea la fuente que nos nutra tanto en el matrimonio como en el ministerio. Amén. Y he procurado en todo este tiempo, porque he visto a grandes hombres, muy buenos siervos del Señor, que lamentablemente no están, tomar lo bueno de ellos y desechar lo malo, y procurar caminar de esa manera. Wow, qué bendición y qué gran testimonio también. Y bueno, como habíamos mencionado al inicio del programa, él también estará grabando contenido en un nuevo canal que es Sal y Luz Argentina. Y yo sé que será de mucha bendición para ustedes, y justo abajito creo que vamos a dejar ahí los enlaces para que puedan encontrar ese contenido. Igual estará en Facebook, estará en YouTube, en Instagram, en TikTok y a todas las redes, las plataformas sociales, y será de mucha bendición, y yo sé que así será para ustedes, que lo pueden seguir también. Y pues va a estar lanzando devocionales, sermones, enseñanzas y a todo para que el mensaje de Cristo llegue a cada vez más personas. Y Pastor, ¿algunas últimas palabras? Bueno, Pastor, audiencia, espero que pueda ser de bendición a través de todos este medio, estos canales, que pueda alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Cristo y poder proveer enseñanza a todos aquellos que están sedientos y con ganas de seguir creciendo en la palabra de Dios. Amén. Qué bendición. Pues gracias, Pastor Facundo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por ver este programa. Si ha sido de bendición para ti, que lo puedas compartir con otra persona para que la bendición se comparta también y llegue a cada vez más personas. Gracias por estar con nosotros en Sal y Luz, y conmigo será. Hasta la próxima. Hasta luego. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos.